entiendo que pasada la quincena de diciembre siempre es tan complicado poder reunirse, y con el tráfico de Lima y la intensidad de la ciudad. Por ello, mis gratitudes son duplicadas, y ver tantos amigos de Lucho, de Roberto, mío, de Julián, pues nos alegra mucho más. Por otro lado, les cuento que estamos por... que les cuento la dinámica. Voy a presentar algunas palabras sobre el autor del libro. Luego se sumará seguramente Gabriel Rimachi, responsable de Casa Tomada, para contarnos también sus impresiones sobre la novela. Roberto Reyes de la Zona, este querido y valioso escritor nuestro, nos brindará sus valiosísimas ideas. Recuerden que ya hemos leído cosas sobre Roberto en torno a los hijos del orden. Y luego la intervención del autor, a quien disculparemos que no nos brinde él su palabra directamente, sino que el texto suyo va a ser leído por Julián, su hijo. No obstante, Lucho está muy contento de recibir sus preguntas, así que las preguntas dirigidas a Lucho yo las voy a apuntar, se las comento a Lucho, que está con un malestar, como les decía, de audición, pero él no quiere perder la oportunidad de dirigirles unas palabras y contestar aquello que ustedes crean conveniente. Así que sin más, estamos aquí para hablar de los hijos del orden. Permítanme en primer lugar agradecer al ausente Gabriel Rimachi, quien me encargó, tuve un encargo estupendo, y es que dirigiera una colección que tiene su editorial, que es Editorial Casa Tomada, dirigiera la colección de clásicos peruanos contemporáneos. Es una colección que ha publicado autores como Waldo Reynoso, Carlos Jardón Fajardo, Silkan Wen, Isaac Goldenberg, y el último autor en esta lista es Luis Urteaga Cabrera. Pues bien, ustedes que son a Casa Tomada también, quiero brindarlas al Centro Cultural de España. No saben lo importante que ha sido para nosotros el centro para llevar adelante algunas cuestiones de prensa sobre todo. Así que, en ausencia de los amigos del centro, igual nuestras gratitudes por ello. Por otro lado, a Lucho. Si Luis Urteaga no hubiera concedido la oportunidad de publicar su libro, no estaríamos aquí reunidos. Así que mis gratitudes a Lucho son enormes por la confianza en que podríamos llevar adelante el empeño y la ilusión de publicar este libro. Me dice Gabriel que ya está en camino, así que pago esto. Pues bien, permítame contarles algo. Hay una testigo aquí, en Huancayo. Yo estaba dando una conferencia sin gente, normalmente nadie asiste a las conferencias, pero había 3 personas, o 4. 2 por error, ¿vale? Entre las personas que estaban por error era una señora que se acercó a felicitarme. Estuvo poco tiempo tal vez, porque si no se hubiera quejado, pero me felicitó y me saludó con mucho aprecio. Y me dijo que era esposa de un escritor. Su esposo era escritor también, me dijo, y era esposa del escritor Urteaga. Yo le pregunté, ¿Urteaga Cabrera? Sí, me dijo la señora. Y antes dije yo, los hijos del orden. Y la señora que está acá, por supuesto, y sabe que no estoy mintiendo tanto, un poco, me dijo, sí, me dijo, ¿y usted ha leído ese libro? Sí, le dije, yo leí ese libro hace unos varios años, y que yo quedé prendado el libro, conmocionado por el libro, y le di mi tarjeta, o sea, así guachafo, yo uso tarjetas, y es un escritor que no es escritor abajo, eso sí, por si acaso, y le di mi tarjeta y dije, si alguna vez Luis Urteaga Cabrera está interesado en una reedición, o a mi juicio, reestreno de su libro, yo estaría encantado de buscar una casa editorial que acoja la novela. Al cabo de 2 semanas, recibí un correo de Lucho Urteaga, muy cordial, preguntándome por qué le di una tarjeta a su esposa. Le expliqué que había una razón editorial y profesional, y él indagó sobre mí, y entre sus indagaciones estaba la buena opinión que algunos siguen manteniendo sobre mi persona, un cierto profesionalismo, seriedad, en fin, competencia. Y el hecho está en que le conté que sí estaba muy interesado en que publicáramos Los hijos del orden, dentro de una colección de clásicos peruanos contemporáneos. En ese instante es que yo busco a Gabriel Rimachi y le digo, oye Gabriel, y busco a Gabriel más allá de ciertos lazos amicales, porque él fue quien me prestó el libro Los hijos del orden, esa edición de hace 40 años. Y cuando él me prestó el libro, me dijo lo siguiente, más allá de combinarme a devolverlo, me dijo, ¿alguna vez
como editor, yo quisiera tener la oportunidad de llegar al momento en que publique Los hijos del orden. Si yo llego a ese momento, sería magnífico. Se nota porque está aquí con nosotros. El punto está en que, en serio, estaba muy ilusionado aquella vez que me prestó el libro de publicar Los hijos del orden. Y entonces cuando surgió la oportunidad de que Luis Ortega Cabrera abriera la puerta de su casa para decirme que sí existe la opción, yo me decía que Gabriel era la posibilidad. Y entonces fuimos a visitarlo. Visitamos a Luis Ortega Cabrera con Gabriel. Y el vínculo con Gabriel y Lucho fue enorme. La emoción de Gabriel por conocer a Luis Ortega, de abrazarlo y contarle que había llorado al terminar de leer su novela, pues fue una enorme empatía. Así que decidimos embarcarnos en este proyecto, los tres, de la publicación de Los hijos del orden. Ahí está el mencionado. Y he hablado mal de Tito, de Tito. Y entonces, gracias, primero libros. Entonces, tuvimos la oportunidad de que Lucho Ortega Cabrera nos abriera sus puertas y comenzáramos la edición de un libro que no es un libro fácil de editar. Un mal corrector lo arruinaría. Un corrector que decide ponerle comas a los monólogos interiores de 3 páginas sin puntos seguidos. Es un libro exigente. No quiere decir que sea complejo, pero es exigente. Y entonces tuve la suerte, y esa es mi intervención hoy, de la oportunidad de leer este libro, ya no solo como un lector, sino como aquel que estaba cuidando ciertos aspectos de esta edición. Entonces, mis palabras hoy son de complicidad con relación a una novela capital, conmovedora, demoledora, pues. En primer lugar, ¿qué tiene Los hijos del orden para ser un clásico peruano o un clásico en general? En primer lugar, Los hijos del orden sigue siendo una novela que no está anclada en el tiempo en el cual fue producida. Es decir, tiene 2 aspectos claves. En primer lugar, el estilo de la novela no ha envejecido. La manera adelantada con la cual planteó su narrativa Lucho Ortega, pero a la vez íntima, susurrante con relación al lector, hace que nos sentamos que 40 años habían pasado aquí, sino que la novela es tan fresca como ayer. Entonces el estilo personalísimo, envolvente, poderoso, diestro de Lucho, le da esa cariz de permanencia a la novela y que lo refrenda como clásico. Pero hay algo más que tal vez sea terrible, y es que la temática abordada es una enorme actualidad. Es decir, este libro debió haber envejecido quizá, y no tendríamos que hablar de la insanía, de ese nivel de violencia psicológica, sexual y física, de ese ejercicio de poder tan violento, de esa violencia producida en varios niveles, de esa necesidad de ilusión que al final se defrauda y se arrastra y se enrostra y que se termina sepultando. Es decir, tal vez sería una mejor sociedad si este libro no fuera tan actual, pero la temática abordada sigue teniendo vigencia, y entonces estos desposeídos siguen estando presentes en nuestras calles con nosotros. Y es que creo que es clásico también Los hijos del orden, porque sencillamente es una novela que nos viene no a plantear preguntas con respuestas fáciles, sino preguntas complejas y sin respuestas. Y esa maravilla del libro implica abordar varios niveles de hondura. Por un lado está, por supuesto, la violencia dimensional, pero por otro lado está la ternura de sus personajes. Julián es un personaje al cual acompañamos durante muchas páginas y con el cual templamos permanentemente para conocer su destino y su no destino a la vez. Ese lustrabotas que es un eje capital de esta novela, pero a la vez otros personajes. Hay ciertas carestías, pero lo importante es que la mirada del autor no es una mirada paternalista ni condescendiente. Eso nos refería con lo clásico, que el estilo y la temática no solamente entonces logran mantener su actualidad y vigencia, sino también adelantarse a todos. Es impresionante que 40 años después de publicada, yo, que al final no soy un idiota, tengo cierta experiencia como escritor y como lector, diga, wow, se puede hacer esto. Que sigamos sintiendo que el libro nos enseña a escribir, además.
Por otro lado, quiero destacar la maravillosa humanidad del libro. El hecho de que el libro nos revele tal fatalidad en algunos pasajes, o tanta crueldad en algunos personajes, y algunos sencillamente necesidad de escapar del judío, no quita el hecho de que tengamos tantas facetas de la afectividad, y esa humanidad nos toca. Es un libro que inexorablemente va a acercarse al lector, y cada uno con su propia enciclopedia recogerá aquello que le es más próximo, más lejano. Mención aparte, por ejemplo, tienen esas madres de la novela. El amor de madre de esta novela supera, no lo convencional, sino supera ciertas normas y reglas, y las lleva incluso a cierto riesgo que el lector lee con azoramiento e inquietud. Finalmente, para no abrumarlos o aburrirlos, quiero destacar un hecho final de Los Hijos del Orden, y es que enfrentarnos a esa novela es abrazarnos a esa novela. Y entonces, cuando ustedes relean el libro de Lucho, les va a pasar lo que a mí, y lo decía en la radio hace una semana, te dejan desarmado, pero no desarmado con el gran desamparo, sino es extraño, porque un libro desesperanzado, como podría ser este, por el desenlace de muchos personajes, es un libro con cierta esperanza. Y eso tiene que ver también con el registro de Lucho. La novela que nos regala, una novela dura, compleja, no sencilla a la vez, que se deja llevar, que se lee, se avanza, y se avanza, y se avanza. Es una novela donde, más allá de la tragedia de muchos, está la ilusión inevitable del lector, empático con los personajes, de encontrarse en un barco distinto. Nada. Sin más, mi objetivo es invitarlos a leer Los Hijos del Orden, por lo menos aquí está, y está para ustedes. Muchas gracias. Buenas noches, soy el que llegó tarde. Y es que yo conversaba con Juan Manuel acerca de la novela, creo que conversamos ayer o una semana, y que cada novela tiene su propio espíritu y su magia, ¿no? Esta novela la conversamos también con Lucho una vez en su casa y hablaba sobre esta cuestión y las dificultades que tuvo para salir, y digamos que en el tiempo se ha mantenido esa magia. Yo llegué a Los Hijos del Orden de casualidad. Cuando tenía 21 años, un amigo de la universidad me habló mucho de Los Hijos del Orden y que si pudiera conseguirla, lo hiciera, ¿no? Que no me iba a arrepentir. La conseguí a los 23, 24, gracias a un otro amigo escritor que me la facilitó. Y mi primer recuerdo de esa novela es que yo cerré esas páginas llorando, amargamente. Y muy pocas historias que yo he leído en mi vida de estudiante universitario y mi vida de escritor han conseguido ese fin. Muchas me sobrecogen o me emocionan, pero ninguna me dejó ese dolor en el pecho, esa pregunta de por qué, y sobre todo la imagen. Conversamos con Juan Manuel también sobre la potencia de la novela visualmente. Uno puede ver el primer capítulo, que se para el párrafo donde comienza la historia de Nora, y uno no deja de preguntarse y de imaginarse esa serpiente formada por personas que se alejan de la vereda y se vuelven a acercar juntos al penal, esperando ver a sus hijos encerrados. Así comienza la novela. Y la descripción no es algo que es gratuito, tiene mucho de poesía, tiene mucho de imagen, tiene mucho de ese proceso casi cinematográfico que recorre en la mente. Mucho hablamos una vez de crueldad. Yo creo que en realidad no es que sea una novela cruel, sino que retrata aquello que nosotros no queremos mirar, aquello que nos duele, que vemos de lejos, o que le damos la espalda, porque de alguna forma nos hiere, nos toca. Es mejor ver las noticias, no sentirlas. Hay una tira de Mafalda donde Susanita está leyendo el periódico y el titular dice: mueren en 100.000 en Vietnam, una bomba atómica explota, qué sé yo, 400 muertos por aquí y por allá. Y aquí el periódico, ¿no? Dice: felizmente el mundo está tan lejos. Y eso ocurre, ¿no? El mundo está lejos, no nos toca. Pero lo que ha hecho Ortega Cabrera con esa novela es meter su mano en el corazón y apretarlo, ¿no? Fuertemente. Y yo creo que no es que deja ninguna enseñanza, sino que nos deja tan desarmados ante lo terrible, y dentro de lo terrible, lo tierno que se sucede, ¿no? Porque aún la gente que ha cometido delitos ama, quiere, sufre,
goza y también tiene tristezas enormes. Y mucho de eso es de los personajes, que a pesar de que son seres violentos, uno termina esperando que no le suceda las cosas que transcurren en la historia. El inicio de la llegada de este niño a la capital es un cambio. Conversábamos bastante sobre que no es solamente una novela que se pueda leer literariamente, ¿no? Como un lector voraz, sino que se puede leer como sociólogo, como antropólogo, interpretar no solamente una época, sino también instituciones que a lo largo de los años no han cambiado. De repente me pasa una pintura, pero dentro lo terrible, lo agónico sigue ahí presente, ¿no? Y aún así está pues lejos, entre comillas, de nosotros. Eso fue lo que a mí me conmovió mucho, y desde entonces, mucho antes de que yo escribiera, mucho antes de que yo me dedicara a enfrentar, tuve esa espina de poder alguna vez, ¿no?, sacar una edición de Los Hijos del Orden. Ya entonces Juan Manuel les contó cómo ha sido la anécdota, cómo empezó todo, ¿no? Llegó, se me tocó una señora y otra gente, mi esposa, ¿qué le dijiste? Me dio su tarjeta y le di un mail. Así que yo mandé un mail y se acercado a la señora con sus expresiones. No me como loco, no publicando. Y resulta que Cabrera tiene una leyenda. Él es una leyenda, para que un año, que es, no sé, Javier. Creo que le agradezco mucho su presencia esta noche. Y sin embargo lo recibió muy afectuosamente, conversamos mucho. Y él no entendía, y se lo expliqué una vez, cuando él me entregó el marchote final que le había escrito, y cuando me lo entregó en mis manos, que estaba sentado ahí, cuando él me miraba y me mano temblada. Y es de esas novelas que son, pues, a las cuales uno tiene cierto cariño a pesar de lo tremendas que son. Y tal vez justamente por eso uno les tiene cariño, porque a mí me gustaría escribir alguna vez una novela así. Tener esa capacidad y esa potencia para poder describir sin llenar adjetivos y ser inclusive por momentos muy poéticos una historia tan tremenda, ¿no? Entonces en ese sentido yo sí le agradezco mucho a Lucho la oportunidad de poder haber editado esta tremenda novela, una tremenda novela, y a Juan Manuel por hacerse cargo de la colección a partir de ahora en adelante, de la colección de los contemporáneos. Yo creo que marcha bien, que este es en realidad una buena forma de cerrar el año para nosotros. Y es además un broche de oro exitoso, doblemente. Es una novela que siempre quise editar, que quisimos editar. Una novela que merecía una revisión. Los clásicos contemporáneos tienen como finalidad rescatar del olvido aquellas historias, aquellas novelas, aquellas obras que por un u otro motivo se han dejado de leer. Y sería una falta de respeto como lector no permitirse la oportunidad de volver a leerla, de volver a sumergirse en sus páginas y salir como medio, porque definitivamente ninguno de los Hijos del Orden no sale de eso. No sale de eso. Y creo que eso también lo van a poder apreciar ustedes, y imagino ya cuando escuchen sus palabras o cuando lean el testimonio del autor, que es el plus que tiene este libro y que además explica mucho, tal vez un poco, el espíritu de la novela y de lo que le costó a Lucho el construirlo. Realmente creo que el aplauso es para mí y el aplauso es para Lucho. Muchas gracias. A continuación, las palabras del escritor, del investigador. Roberto. Quiero empezar no con un saludo y con un agradecimiento que es usual, que también está incluido, sino con una doble felicitación a Gabriel y a Juan Manuel. Una felicitación por la idea excelente de reeditar esa novela, que creo yo que es comparto lo que se ha dicho en los últimos minutos sobre la importancia, el significado, el peso que tiene esta novela y la literatura peruana. Y una segunda felicitación porque han conseguido traerlo a Lucho. Porque no es una leyenda que Lucho sea una persona huraña, es una persona huraña y muy difícil. Realmente yo ahora no me explico cómo han hecho para convencerlo de que esté presente. Hace muchos años que no se presenta en público. No vamos a contar anécdotas de Lucho. Vamos a ir por otro lado.
Estoy viendo que, bueno, como es usual, hay muchos jóvenes y algunos que son de mi generación. Como no soy un literato profesional, voy a hablar del contexto en el cual surge la novela. Y no está de moda hablar del contexto. Pero yo creo que sí es necesario en este caso, porque no estamos haciendo una presentación, para poder ubicarnos y, creo yo, entender algunos de los aspectos que tiene esta compleja novela. Sí discrepo con Juan Manuel, porque sí creo que es compleja la novela. En los años 60, cuando empieza a escribir su libro, o la novela, perdón, Lucho Urteaga se encuentra en una etapa, o nos encontrábamos todos, que compartíamos esa época, en una etapa de efervescencia en diversos aspectos. Efervescencia política, de confrontación, se van gestando movimientos de izquierda, movimientos no solamente en Perú, sino en América Latina, ¿no? de que se van gestando condiciones para la formación de partidos políticos que van a disputar el poder de izquierda, y la derecha también, por supuesto, va creando sus propios mecanismos en el ejército y en los diversos niveles en que tiene el poder para poder entrar en esta confrontación que se va a hacer vista sobre todo en los años 70. Es una etapa en la cual en el Perú estamos nosotros en esta búsqueda de nuevas formas y alternativas a lo que es la lucha de la izquierda por el poder, y ya se habían dado en los primeros años 60 la toma de tierras en el sur, había ya las guerrillas en el año 65, ¿no? El modelo cubano de guerrillas pues se había aprendido en muchos lugares de América Latina. Y esta efervescencia, repito, no es Perú, sino es México del año 68, ¿no? El movimiento estudiantil, París, mayo del 68, es un hito para la época. Y bueno, esta etapa de confrontación, de lucha, de búsqueda, de alternativas, de convicciones, de encontrar las líneas o las alternativas, es lo que se respiraba en la época, en el momento en el cual, creo yo, comienza a gestar su libro Lucho Urteaga. Por el lado de la literatura, estamos en la etapa del boom, que a principios de los años 60 comienza a buscar formas de modernización, alternativa, de integrarse internacionalmente en una literatura que estaba un poco encerrada en los circuitos más limitados, porque no había una audiencia, porque, en fin, era cosa de especialistas, en fin, había muchas limitaciones. En los años 60, con la irrupción de Carlos Fuentes, de Vargas Llosa, en fin, de García Márquez, comienza a crearse toda una expectativa y una tensión, no solamente entre los mismos latinoamericanos, sino en Europa, en España, en Italia, etc., comienza a gestarse esta tensión. Y esta etapa, repito, de efervescencia en diversos sentidos, en diversos planos, es recogida por diversos autores a su manera, en diversas maneras, en diversas formas. Lucho Urteaga, creo yo que se va formando en este mundo, en esta etapa, y de acuerdo a lo que en algún momento he leído, he conversado también, él estaba, como muchos creo, incluyo, en una búsqueda de encontrarse a sí mismo, encontrar su sitio en la lucha, en el combate, en la integración social, en el qué hacer de formas y alternativas diferentes. Y esta búsqueda a Lucho lo lleva, en primer lugar, a integrarse a una actividad que a él lo conmueve, lo lleva a meterse, a integrarse, a absorber este mundo, que es el mundo de los jóvenes delincuentes juveniles. Y esta situación, creo yo, que despierta, lo induce a tratar de no solamente de recoger, no solamente de compartir, no solamente darles esperanzas, sino también procurar dar a conocer este mundo que él ha conocido desde dentro hacia los lectores. Creo yo que
Estoy esperando un poco, pero creo yo que por ese lado ha ido un poco la motivación de Lucho en esta primera etapa. Ahora, nadie que escribe una novela está exento de las influencias, conscientes o inconscientes, que son propias del lugar donde vive uno y donde ha leído directa o indirectamente, y creo yo que hay diversas líneas que él recoge. Él va, repito, a captar, consciente o inconscientemente, ¿no?, la línea de literatura de prisiones, que en nuestro medio ha sido poco estudiada, pero que existe y que tiene una tradición que va más allá del Sexto y de Hombres y Rejas, y hay unos 6 u 8 libros que llevan una forma, digamos, de expresión de quienes aspiraban a una narrativa social y que se encuentran con este mundo de las prisiones, tanto desde el punto de vista político como incluso desde el punto de vista de los delincuentes, ¿no? Vagancia, por ejemplo, de Miguel de la Mata, es un libro que se conoce muy poco, y yo encuentro que tiene algunas cosas, ¿no?, en este libro, porque habla de los delincuentes comunes, no los políticos, los delincuentes comunes, ¿no?, con su jerga, con su violencia y con una situación bastante dura, ¿no? Pero bueno, por otro lado, ya en los años 60 teníamos nosotros el desarrollo literario de los niños o jóvenes o los inmigrantes en general andinos en la ciudad de Lima, que con Grimes es el ejemplo más conocido, pero que también está Julián Guanay, ¿no?, en una novela que poco se comenta, pero es eso, es el traslado, las angustias, los problemas, la caída, los abusos del criollo sobre el andino, y que van creando también toda una forma de expresión que ya se asimila y se concreta, digamos, de manera muy clara con Gray, ¿no? No una, sino muchas muertes, en fin, de Lima Bracero, etc. También Ribeiro también escribe un poco sobre esto. Tenemos también la narrativa social urbana, que bien, quizás un poco aplastada por el indigenismo, pues es también una corriente que tiene antecedentes, no es el caso de comentar, pero que creo Lucho recoge. Pero aparte de eso, también su experiencia propia, porque él no solamente ha leído a Congrain, sino él ha vivido, porque él es nacido en Cajamarca, ha sido un migrante que ha venido muy joven y que ha tenido que abrirse paso en la ciudad, y que tiene vivencias y experiencias que creo yo lo hacen captar muy rápidamente, muy profundamente esta experiencia de acercarse y trabajar con los jóvenes que están en este reformatorio de menores, ¿no? Por lo demás, sí, y voy a comentarlo cuando vea un poco la parte de la organización del libro, están también sus lecturas, por supuesto. Algo que no se ha dicho, o de manera indirecta lo ha dicho Juan Manuel, por ejemplo, es el monólogo interior de Joyce. Hay secciones, porque solamente hay 2 partes, no hay capítulos, hay unas secciones donde es monólogo interior joyciano, y un monólogo interior implica pues un profundo conocimiento, no solamente conocimiento, sino dominio de la técnica narrativa para poder llevar una historia en ese plano, en ese nivel. Entonces ahí vamos a encontrar y rastrear cosas de Arulfo, algo de García Márquez. En la época en que salió el libro se hablaba de Vargas Llosa por el trabajo de planos temporales, en fin, una serie de cosas que creo yo que sí es cierto, pues nosotros quienes tratamos de escribir algo, pues recogemos todas estas experiencias, las lecturas, y las vamos transformando en una manera personal de escribir. Bien, entonces nos encontramos pues con un Lucho Urteaga que en principio no estudia literatura, según como él lo ha manifestado en algunas ocasiones. Él estudió medicina, empezó estudiando medicina, o creo que algo antes, pero medicina en todo caso fue una de sus actividades estudiantiles antes de entrar a la novela. Pero según él mismo lo ha contado algunas veces, abandona la medicina porque comienza a entregarse a este campo de la indagación del mundo de los muchachos que están en el reformatorio de menores. Finalmente abandona la medicina y se dedica a trabajar su novela.
Bien, este trabajo, porque la forma como hace compone sus novelas Lucho es un trabajo muy duro, y es un trabajo que no es basado en absoluto en inspiración, no está basado en escribir en el momento que se siente motivado, sino es un trabajo que al cual se entrega. Y este desarrollo es un desarrollo muy pensado, muy racional, muy previsto, muy estructurado. Eso es una característica que la ha mantenido a través del tiempo en sus obras. Lucho es lo menos que uno puede pensar, lo más opuesto a una persona que se inspira en el momento y escribe. Él tiene que tener las cosas pensadas, estructuradas y prácticamente como una maquinaria, ¿no? Quizás una maquinaria no sea una figura adecuada, ¿no? Quizás sea el adentrarse en la novela de Lucho sea un poco buscar la anatomía de una novela, los sistemas que circulan, las formas y la vida misma que va surgiendo de esa novela. De tal manera que su libro, si uno lo examina de una manera un poco crítica, en realidad es una composición compleja de diversos planos narrativos, de diversas técnicas, de diversos lenguajes, de diversos personajes, de diversos saltos en el tiempo, ¿no? Y que invitan a una lectura atenta. O sea, no se puede leer distraídamente, sino hay que estar atento porque tiene una manera muy peculiar del desarrollo. Su estructura está basada en fragmentos, en partes no muy extensas, pero que están en presente. Y ese presente va, a pesar de que es algo inmediato y que son diversos personajes, uno va cada vez metiéndose cada vez más en esta manera de presentarlos. O sea, uno va viviendo prácticamente las situaciones y los hechos como si estuvieran ocurriendo, como si estuvieran transcurriendo. Y para eso utiliza, como decía, diversas técnicas. Por ejemplo, en relación al punto de vista, utiliza tercera persona, utiliza segunda persona, utiliza primera persona, utiliza primera persona en plural, y utiliza el tiro indirecto libre, etcétera, ¿no? Y vamos a poder encontrar, creo yo, que si alguien quisiera hacer una tesis, alguien que estudia literatura, va a tener ahí un trabajo enorme, porque va a encontrar una gama de formas de expresión de su organización narrativa y literaria, ¿no? Se dijo hace un momento también del lenguaje, que es otro plano y es otro nivel que él recoge, creo yo, por la época. Ya Osvaldo Reynoso, mismo con Gray, hizo experimentación con el lenguaje, aunque no sea tan visible. La narrativa del boom pues también implica esa búsqueda de lenguajes nuevos, diferentes, y lo que hace Lucho es sumergirse en el lenguaje popular, que no lo hace desde fuera, no lo hace como un conocimiento, como en algunos casos parecía el caso de Osvaldo Reynoso, que él es profesor, él lo ha vivido, él ha recogido, tiene un muy buen oído, tiene muy buena manera de captar las cosas, pero no es un lenguaje de él. En cambio, el lenguaje de muchos de estos personajes que se presentan parecieran que son lenguajes que comparte Lucho Urquiaga. De alguna manera he conocido algunas de estas formas de expresión, que es lupenesca en muchos casos, y es vivida. Es así como se hablaba, es así, de un lenguaje muy duro, muy agresivo, muy fuerte, muy chocante en algunos casos, pero esa era la forma, no sé, de expresión. Y lo que hace Lucho es, al trasladar las historias a estos ambientes de violencia extrema,
pues utiliza ese lenguaje y sale de una forma natural. Es decir, si alguien tiene un cierto conocimiento de este tipo de ambientes, o de imaginar este tipo de ambientes, pues simplemente esa es la manera de hacerlo. Y no es una forma de lenguaje, porque también utiliza varios, ¿no? Sería un poco largo explicar un poco estos tonos de lenguaje diferentes, esta forma de los tiempos que utiliza para poder, digamos, diferenciar un personaje de otro. Y claro, como decía, si juntamos todo eso y lo vemos de manera más ordenada, no de esta forma como lo he planteado, vamos a encontrar que cada sección empieza, digamos, de una forma tal que uno comienza a ver de quién se trata y encuentra un personaje, termina 2 o 3 páginas y empieza otro personaje y otra situación, y se van armando en el tiempo escenas que no van a ser gratuitas porque todas se van a integrar finalmente, todas van a conformar esta estructura compleja que algunos dijeron en su momento que era un traslado de Vargas Llosa al mundo del lumpen o al mundo juvenil, pero yo estoy seguro que mucho más. El lenguaje que utiliza Lucho Urteaga en su novela es mucho más complejo y mucho más rico que el que tiene Vargas Llosa, que tiene un tono más o menos permanente, muy correcto por supuesto, muy talentoso, pero de una manera muy buena. Para acá encontramos diversos lenguajes y diversas psicologías. Encontramos nosotros que finalmente las técnicas pues de planos temporales que se van a superponer o que se van a integrar, pues no es una invención, ¿no? de Vargas Llosa, sino es una invención que viene pues desde Faulkner, John Dos Passos y autores que él no sé si los habrá leído con detenimiento. Lo más probable es que no solamente los haya leído, sino los haya estudiado, porque en la época que escribe Lucho Urteaga su novela no existían como ahora los talleres. Cada uno que escribía era autodidacta y buscaba la manera de poder encontrar la manera de expresarse, y eso lo hacía cada uno estudiando por su propia cuenta. Más bien Lucho ha sido profesor de taller posteriormente, pero en esa época no existían los talleres, ¿no? Y bueno, yo lo que quiero, no sé si quizás un poco de manera desordenada, es dar idea de este complejo mundo que de alguna forma podría sugerir que es una novela total, que es uno de los conceptos que se maneja en la época del boom. La búsqueda de una novela que integre diversos planos de la realidad, con diversos lenguajes, diversas formas literarias, etc. Y creo yo que sí, efectivamente, esta novela tiene estas características. Pero ahí encontramos nosotros un aspecto que, por un lado, le va a dar este respaldo de gente que reconoce esta complejidad, esta calidad literaria, como lo que dieron el premio a la novela en Argentina. Si no me equivoco, es Severo Sarduy y Onetti, si no me equivoco, los que dieron este premio continental de gran prestigio, quizás el más prestigioso en su momento, y encontraron esa calidad literaria. Por diversas circunstancias que probablemente Lucho explique, no se concretaron, no se llegó a la publicación del libro en Argentina, donde fue el premio, en el año 68, 69, y se ha publicado posteriormente, ¿no? Por las razones que decía al principio de la exposición, por razones ideológicas, políticas, ¿no? El gobierno militar argentino pues no permitió que un libro subversivo, como lo podían ver, pues pudiera ser publicado en Argentina, y por lo tanto entonces impidió que pudiera hacerse esta publicación. Aquí también tuvo muchas dificultades. Ganó otro premio por haber publicado el libro, pero posteriormente a eso la prensa en general fue muy reacia a reconocer, después de una primera etapa de cierta discusión, fue muy cerrada y ha rechazado de manera muy sistemática, ¿no?, el reconocimiento de un libro de la calidad de este que estamos comentando, por razones, pienso yo, esencialmente ideológicas, y porque no es un libro
que halague, que conforme, que haga sentir bien, sino que conmueve, que conmociona, que hace pensar, que hace que uno reaccione y se ponga a plantear que las cosas bajo la superficie pues tienen ahí un torrente de situaciones que ignoramos o queremos ignorar, y que Lucho nos pone en un espejo, nos pone frente a nosotros. Creo yo que esa ha sido una de las principales razones por las cuales el libro no ha tenido la discusión que se quería. La otra es que Lucho tomó decisiones personales, no sé en qué año exactamente. Él se fue a la selva, estuvo trabajando ahí como 10 años, se desligó, digamos, de toda promoción, de toda intención de presentar el libro, de hacerlo circular, y tomó decisiones que, como amigo personal de Lucho, le reconozco, le felicito por su actitud ética personal, pero lamento y deploro que él haya dejado la literatura, concretamente la narrativa, o más que la narrativa, porque he hecho muchos cuentos, la novela, que creo que todos esperamos. Yo por lo menos esperaba, y él estaba en condiciones, creo yo, de hacer una gran novela sobre un tema que en alguna oportunidad conversamos, en más de alguna oportunidad, y que no la quiso cometer, repito, sobre todo por cuestiones de su manera, digamos, de entender cuál era su compromiso con la sociedad, y en ese sentido ha desarrollado muchas actividades muy loables, pero eso nos ha privado de otra gran novela que hubiera de repente llegado a cumbres que no podemos pensar. Bueno, creo que por hoy es todo. Gracias. Gracias, Roberto, ha sido esclarecedor. El objetivo de tener a Roberto Reyes en la zona aquí era que nos permitiera adentrarnos, como notado, en el tiempo en el cual se puso en la novela y en la novela propiamente dicha. Toda vez que he escuchado a Roberto es magistral y además es encantador. Es un atributo extra al cual le agradecemos y la gentileza de acompañarnos. Por otro lado, la amistad de Roberto y Lucho permite conocer algunos aspectos personales del autor, que nos permite también dilucidar hacia dónde van los caminos de la producción de esta novela y de la obra en general de Lucho Urteaga. Como les había comentado al comienzo de esta cita, tenemos a Lucho Urteaga con nosotros en la mesa, quien responderá sus preguntas después. No obstante, las palabras que ha preparado para nosotros son unas varias páginas, en las cuales nos contará posiblemente la historia de esta novela. Van a estar a cargo de Julián, gentilmente, su hijo, quien gentilmente está en la mesa. Julián Urteaga nos va a leer el texto que preparó su padre para nosotros. Así que, Julián, de verdad, muchísimas gracias por la gentileza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Esta novela ha sido muy importante para mi familia, para mí y para mis hermanos que están aquí acompañándonos. Patricia, Percy y Katia, que no está aquí. Nosotros hemos crecido y este trabajo ha tenido un impacto fuerte para nosotros, ¿no? Entonces, hoy voy a leer las palabras de mi padre, que me ha pedido que por favor las comparta con ustedes, acompañado por mis hermanos que aquí están. Entonces, aquí va. Historia de los hijos del orden. Les agradezco la gentileza de venir a acompañarme. Comenzaré por decir que los hijos del orden relatan innumerables historias, pero hay una que no tuvo cabida en sus páginas, porque se trata de su propia historia. Nunca la conté para no justificar la leyenda negra que la tildó de novela maldita. Y tampoco concedí reportajes porque los entrevistadores salen del apuro enfatizando los aspectos banales o escarbando en la vida privada del entrevistado. Hoy que mi novela renace de sus cenizas por mediación de Casa Tomada, haré una excepción y les contaré a ustedes las vicisitudes que le dieron origen y aquellas otras que afectaron su trayectoria. Nací en un pueblo del norte del país, sumamente atrasado, con mucha pobreza, innumerables iglesias y ninguna biblioteca. A los 15 años de edad no había leído ninguna novela. Ignoraba quién era, cómo era mi sociedad, qué sentido tenía la existencia y qué podía hacer con la mía.
Como producto de esa desorientación, a los 17 había ingresado a Ciencias Matemáticas en la Universidad de Trujillo y a los 20 me encontraba cursando Medicina en la Universidad de San Marcos. Hasta ahora no sé por qué motivo estaba en ese lugar. Al ingresar cada mañana a la Facultad de San Fernando, lo primero que hacíamos los estudiantes era dirigirnos a las vitrinas para averiguar las fechas y los horarios de las prácticas y los exámenes a fin de que nos encontraran preparados. Y el día que empieza esa historia, la vitrina de psicología exhibió un aviso que decía así: los estudiantes que deseen participar en una investigación con menores antisociales, acercarse a secretaría de 8 a 17 horas. Este aviso me cambió la vida. Se trataba de una investigación en el Instituto de Menores de Maranga, donde se había producido un motín y una evasión sangrientos. De inmediato supe dos cosas: que el aviso era un llamado de las dudas y preguntas no resueltas que me torturaban desde la adolescencia, y que esa cárcel infantil me permitiría descubrir la identidad de mi sociedad, que hasta entonces desconocía. Corrí a inscribirme. Lo hicimos tan solo 3 alumnos. Maranga tenía y sigue teniendo una fama siniestra, porque la sociedad presenta a los internos como delincuentes avesados y no como niños y adolescentes con problemas. La universidad se había propuesto ayudarles brindando recomendaciones a las entidades responsables, para lo cual decidió investigar los lugares de procedencia de los niños, las condiciones de vida de sus hogares, sus estructuras familiares, edades, características personales y sociales, los delitos cometidos y el régimen carcelario. El día que nos presentamos en el penal, con el psicólogo responsable, las autoridades, los funcionarios, vigilantes y policías nos recibieron como intrusos. Casi no nos dejaron hablar. La universidad les había enviado un oficio anunciando nuestra presencia y el propósito, y conocían hasta nuestros nombres. Nos hicieron saber que los internos se negaban a participar en la investigación y que no se les podía obligar porque se amotinarían, o, en el mejor de los casos, falsearían la información. Y los permitieron confirmarlo hablando con algunos. Parecía pues que la investigación terminaba antes de comenzar, pero hice un intento de sobrevivencia y me acerqué a un niño, no de los que habían elegido las autoridades, sino uno que barría las oficinas. Le pregunté por qué razón se negaban a participar y me contó en voz baja que les habían dicho que el gobierno iba a cerrar Maranga, que ellos serían trasladados a las cárceles de adultos y que la investigación iba a clasificarlos con ese propósito. Le expliqué que el propósito de la investigación no era ese, sino mejorar las condiciones de vida de los internos. Me preguntó de qué manera y le respondí que publicando sus declaraciones para que los problemas fueran conocidos afuera y se pudiera ejercer presión sobre las autoridades. No sé por qué razón creyó en mis palabras y la creyeron los demás internos, ellos que no creían en nada y en nadie. Aceptaron participar en la investigación e hicimos un juramento con sangre que me comprometía a publicar sus historias. Las encuestas, entrevistas e historias de vida eran recogidas con grabadoras de carretes que entregábamos cada semana al responsable. Pero yo transcribía los míos antes de entregarlos a fin de disponer de los testimonios y poder cumplir mi compromiso. El material obtenido era abundante y de una riqueza extraordinaria. Rescataba el lenguaje carcelario y con él los abusos, la crueldad, los riesgos que les generaban los sucesos vividos a diario, así como los pensamientos, sentimientos, anhelos y sueños en los que se refugiaban. Pasaba tanto tiempo leyendo las transcripciones, conmovido por los sucesos del penal y fascinado por el ingenio, la audacia y el coraje de los niños, que descuidé por completo la medicina. A fin de año no me sorprendió saber que había fracasado como estudiante, ni me afectó demasiado porque estaba entusiasmado con lo que hacía día y noche como un alucinado: dar forma a las historias de los niños. Pero se presentó una dificultad de la que no había sido consciente. Yo no sabía escribir. Me tomó más de un año aprender a hacerlo para convertir en crónicas las encuestas, entrevistas e historias de vida. ¿Qué fue lo que conseguí finalmente? Conseguí historias de violencia en las barriadas y tugurios de los niños, historias de la desprotección o desintegración familiar, historias de la lucha subsistencial que llevaba a los niños a delinquir, historias del aprendizaje de las modalidades delictivas, historias de las pandillas infantiles dentro y fuera de la prisión, historias de la violencia policial, historias de la arbitrariedad judicial, historias de la indiferencia y la hostilidad social, historias de sus ingresos al penal, historias de violencia del régimen carcelario, historias del tráfico de alcohol y drogas en el penal, historias de los motines y las rebeliones infantiles, historias de las evasiones exitosas y frustradas.
cuando las di por concluidas, tenía 127 crónicas, con un promedio de 8 páginas.